Hay un muro en tu vida que se ha burlado de ti por demasiado tiempo. Puede ser una deuda que parece una montaña, un diagnóstico médico que no cambia, un matrimonio que lleva años fríos, un hijo que no regresa. Has orado, has llorado, has golpeado esa pared con tus puños hasta sangrar, pero el muro sigue ahí, inmóvil, bloqueando tu paso a la tierra prometida. Y la pregunta que te hace en el silencio es ¿por qué Dios no lo derriba? Pero ¿y si te dijera que Dios no está esperando a que tengas más fuerza, sino a que cambies de estrategia? Cuando Josué se paró frente a Jericó, Dios no le dio un ariete para golpear la puerta, le dio un plan de 7 días para rodearla. No fue la fuerza humana lo que derribó los muros, fue la obediencia radical a un ciclo divino de fe, silencio y grito de guerra. Hoy te lanzo un desafío. No te estoy invitando a ver un video, te estoy reclutando para un asedio espiritual. En la enseñanza de hoy vamos a activar el ciclo de Jericó. Durante los próximos 7 días vas a dejar de golpear la pared y vas a empezar a socavar su cimiento. Te guiaré día por día, desde el ayuno de palabras negativas y la limpieza de tu templo hasta la siembra de sacrificio y el grito final de victoria. Si estás cansado de dar vueltas en el desierto y estás listo para marchar sobre las ruinas de tus problemas, prepárate, ajusta tu armadura, porque en 7 días ese muro cae. Comencemos. Amados, existen montañas en nuestra vida que se mueven con una sola palabra de fe, pero existen murallas fortificadas que solo caen bajo un asedio prolongado. Hay situaciones, una crisis financiera crónica, una enfermedad que ha echado raíces, una división familiar que lleva años, que parecen resistir nuestras oraciones habituales. Oramos un día y nada pasa. Oramos 2 días y el muro sigue ahí, burlándose de nuestra fe y en nuestra frustración. A menudo abandonamos la batalla justo antes del amanecer de la victoria, creyendo que Dios no nos ha escuchado. Pero el problema no es el silencio de Dios, el problema es nuestra incomprensión de su estrategia. Hay milagros que requieren no solo un acto de fe, sino un ciclo de fe. Hoy el Espíritu Santo nos convoca a entrar en un tiempo sagrado, un periodo de consagración específica que la Biblia nos enseña como el modelo supremo para derribar lo imposible, el ciclo de los 7 días. No es magia ni numerología, es un principio de diseño divino. Desde el primer capítulo del Génesis, Dios estableció el ciclo de 7 días como la medida perfecta de la creación y el reposo. El número 7 en las Escrituras es el sello de la plenitud, de la perfección y del cumplimiento total. Cuando Dios quiere hacer una obra completa, a menudo la estructura en este ciclo perfecto. Para entender el poder de lo que estamos a punto de emprender, debemos trasladarnos al valle del Jordán, frente a la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel acababa de entrar a la tierra prometida, pero se encontraron con un obstáculo humanamente imposible, una ciudad amurallada, cerrada a cal y canto, impenetrable. No había arietes, no había escaleras, no había explosivos que pudieran abrir una brecha. La lógica militar decía, ríndanse, pero la lógica de Dios dijo, marchen. En el libro de Josué, capítulo 6, Dios entrega una estrategia que desafiaba toda razón humana. No les dijo que atacaran, les dijo que rodearan. Les ordenó marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, llevando el arca de la presencia. Y el 7º día, debían marchar 7 veces y al final dar un grito de guerra. Solo entonces, después de completar el ciclo, los muros caerían. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué no derribó Dios los muros el primer día? ¿Acaso Dios necesitaba tiempo para acumular fuerza? ¡Por supuesto que no! Dios podía haber soplado sobre Jericó y haberla convertido en polvo en un segundo. El ciclo de 7 días no era para preparar a Dios, era para preparar al pueblo. Este principio se aplica directamente a tu situación hoy. Ese muro que tienes enfrente, esa deuda, ese diagnóstico, ese conflicto es tu Jericó, y Dios te está llamando a un asedio de 7 días. ¿Por qué? Primero, porque el ciclo de 7 días prueba y perfecciona nuestra persistencia. La fe que obtiene el milagro grande no es la fe emocional que grita un domingo y se olvida el lunes. Es la fe que tiene la tenacidad de levantarse el día 2, el día 3 y el día 4. Segundo, el ciclo de 7 días permite la saturación espiritual. Naamán el sirio, el general leproso, tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán para ser sano. ¿Por qué no una? Porque cada inmersión era un paso más profundo en la humildad y en la obediencia. La primera vez salió mojado y todavía leproso. La 6ª vez salió mojado y todavía leproso. Pero la 7ª vez emergió con la piel de un bebé. La acumulación de la obediencia desató el poder. Lo que vamos a hacer esta semana es saturar tu vida, tu mente y tu situación con la presencia de Dios hasta llegar al punto de desborde. Tercero, el ciclo de 7 días establece el orden divino en medio del caos. Dios usó 6 días para poner orden en el caos original y llenarlo de vida, y el 7º para santificarlo. Tu vida puede sentirse caótica ahora, desordenada por los problemas. Al dedicar estos 7 días específicos, estás sometiendo tu caos al orden de Dios.
Cada día de este reto tendrá un propósito, un enfoque, una misión específica. No estarás disparando al aire, estarás construyendo ladrillo a ladrillo la plataforma sobre la cual aterrizará tu milagro. No veas estos próximos 7 días como una carga religiosa, míralos como un túnel de transformación. Al entrar eres una persona con una necesidad. Al salir, en el 7º día, serás una persona con un testimonio. Pero debes comprometerte. No puedes marchar 3 días y detenerte. La promesa está al final de la vuelta número 7 del 7º día. No hay atajos para la plenitud de Dios. El enemigo intentará distraerte. Tratará de que rompas el ciclo el día 3 o el día 4. Te dirá que estás perdiendo el tiempo, que nada está cambiando. Esa es la misma voz que escucharon los israelitas frente a los muros mudos de Jericó. Pero tú debes saber que en el mundo espiritual cada día de obediencia está debilitando los cimientos de tu problema. Cada oración, cada ayuno, cada declaración que hagas esta semana es un golpe invisible que está resquebrajando la estructura de tu cautiverio. Prepárate, no estamos jugando. Estamos entrando en un tiempo de asedio santo. Vamos a rodear tu problema con la presencia de Dios hasta que no tenga más opción que derrumbarse ante ti. El milagro que viene no es casualidad, es la respuesta programada a una obediencia completa. Amados, hoy cruzamos el umbral, dejamos atrás la teoría de la guerra y entramos en el campo de batalla. Y el primer día de nuestro asedio contra lo imposible no comienza con un grito ni con una acción frenética, sino con una disciplina que es quizás la más difícil de todas para la carne humana. El control absoluto de nuestra lengua. El primer paso para derribar tus muros no es empujarlos, es dejar de reforzarlos con tus propias palabras. Hoy iniciamos el día 1 de nuestro ciclo de Jericó. Y la instrucción divina para estas primeras 24 horas es un ayuno de negatividad. Para comprender la potencia estratégica de este día debemos mirar con atención el mandato específico que Dios le dio a Josué frente a Jericó. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 10, leemos la orden de restricción más extraña en la historia militar. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Por qué Dios les impuso este silencio radical? ¿Por qué les prohibió hablar mientras marchaban? Porque Dios conocía el corazón de ese pueblo. 40 años antes sus padres habían estado al borde de la misma tierra prometida y habían perdido su herencia por una sola razón: su boca. Habían hablado queja, habían hablado miedo, habían dicho: somos como langostas, moriremos aquí. ¿Por qué nos sacó Dios de Egipto? Sus palabras de incredulidad se convirtieron en la sentencia de muerte de toda una generación. Dios sabía que si permitía que el pueblo hablara mientras marchaban alrededor de esos muros gigantescos e intimidantes, comenzarían a decir lo que siempre decían: mira qué altos son los muros, nunca podremos entrar, esto es una locura, estamos perdiendo el tiempo. Sus palabras habrían creado una atmósfera de duda tan densa que habría abortado el milagro. Así que Dios, en su misericordia y estrategia, le cerró la boca, le dijo: si no pueden hablar fe, no hablen nada. Necesito su silencio para poder trabajar. El silencio no era un castigo, era un escudo contra su propia incredulidad. Hoy tú estás frente a tu muro, tu deuda impagable, tu diagnóstico médico, tu crisis familiar. Y si somos honestos, la razón principal por la que ese muro sigue en pie es porque aunque oramos por un milagro por la mañana, pasamos el resto del día hablando del muro. Pasamos el día quejándonos, describiendo el problema, llamando a nuestros amigos para contarles lo mal que están las cosas, profetizando nuestro propio fracaso con frases como: esto nunca va a cambiar, no tengo dinero, me estoy muriendo, mis hijos son un desastre. La ley espiritual de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, es ineludible. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras no son vientos, son ladrillos. Cada vez que te quejas, pones un ladrillo más en el muro que te separa de tu bendición. Cada vez que hablas duda, fortalece los cimientos de tu prisión. No puedes derribar un muro que tú mismo estás construyendo con tu boca. Por eso, el desafío del día 1 es un ayuno. Pero no es un ayuno de comida, aunque puedes hacerlo si Dios te guía. Es un ayuno mucho más difícil. Es un ayuno de palabras de muerte. Durante las próximas 24 horas, hace un pacto de silencio contra la negatividad. Te prohíbes terminantemente a ti mismo pronunciar cualquier queja, cualquier crítica, cualquier palabra de miedo, cualquier juicio, cualquier chisme y cualquier declaración de derrota. Si te sientes tentado a decir: me duele mucho la cabeza, esto no se me quita, te callas, te muerdes la lengua. Si vas a decir: no sé cómo voy a pagar la renta, detente. Si vas a criticar a tu cónyuge, haz silencio. Si no tienes una palabra que se alinee con la victoria de Dios, entonces practica la disciplina sagrada del silencio. Este ayuno tiene un propósito doble. Primero, debilita al enemigo. El espíritu de ruina, de enfermedad y de división se alimenta de tus palabras negativas, son su oxígeno. Cuando dejas de hablar el idioma del infierno, estás cortando la línea de suministro del enemigo.
lo estás matando de hambre. Estás limpiando la atmósfera espiritual de tu casa. Segundo, este ayuno reprograma tu mente. Al obligarte a no hablar lo negativo, te obligas a observar tus pensamientos. Te das cuenta de cuán adicto eres a la queja y empiezas a crear un espacio, un vacío santo, donde la fe puede empezar a crecer. El silencio de la carne es el megáfono del Espíritu. Cuando tu queja calla, la voz de Dios se escucha. La carta de Santiago, en el capítulo 3, compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es pequeña, dirige todo el cuerpo. Si hoy logras controlar tu lengua, estás girando el timón de tu vida lejos de la tormenta y es el puerto del milagro. Tu tarea práctica para este día 1 es la vigilancia extrema. Pon una nota en tu espejo, en tu teléfono, en tu escritorio. Hoy solo hablo vida. Si fallas y se te escapa una palabra negativa, no te condenes. Arrepiéntete inmediatamente, cancélala, borra esa palabra en el nombre de Jesús y sustitúyela por una bendición. En lugar de decir estoy tan cansado, dilo, piensa, Dios renueva mis fuerzas. En lugar de decir este país es un desastre, di, mi ciudadanía está en los cielos y Dios es mi proveedor. Este es el día de la santificación de la boca. No podemos pretender usar nuestra boca para dar el grito de guerra el séptimo día si durante 6 días la hemos usado para maldecir nuestra propia suerte. La boca que derriba muros es una boca consagrada. Hoy estás limpiando el instrumento de tu victoria. Estás alineando tu frecuencia con el cielo. Estás aprendiendo el poder de la contención. El milagro comienza cuando la queja termina. Camina este día en un silencio reverente o en una declaración de fe, pero no le des ni una sola sílaba al diablo. Si el primer día fue para silenciar las voces externas de la duda, este día 2 es para silenciar a los enemigos internos que sabotean nuestra victoria desde la clandestinidad. Hoy la trompeta nos llama a una inspección de seguridad espiritual profunda, porque hay una ley ineludible en la física del reino. Dios no puede llenar lo que ya está lleno y no puede bendecir lo que está contaminado. Muchos de nosotros estamos clamando por un milagro de provisión, de sanidad o de restauración, pero mantenemos en el sótano de nuestra vida objetos espirituales que le dan derecho legal al devorador para permanecer. No podemos esperar que el fuego santo de Dios descienda sobre un altar que está lleno de escombros y de ídolos extraños. La historia bíblica nos ofrece una advertencia aterradora sobre el peligro de lo oculto en medio de la batalla. Después de la gloriosa victoria en Jericó, el pueblo de Israel sufrió una derrota humillante ante una ciudad pequeña llamada Jai. Josué, confundido, se postró ante Dios y la respuesta del cielo fue tajante. Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. Un solo hombre, Acán, había codiciado un manto babilónico y algo de oro y lo había enterrado en secreto debajo de su tienda. Nadie lo vio, era un asunto privado. Pero ese anatema, esa cosa consagrada a la destrucción, enterrado en la oscuridad, detuvo el avance de toda una nación. Bloqueó el favor de Dios. Hoy, el Espíritu Santo viene con una linterna a revisar tu tienda. No busca oro robado, busca las actitudes, los hábitos y los afectos desordenados que has escondido bajo la alfombra de tu apariencia cristiana y que están actuando como un tapón para tu milagro. Hoy es el día de la limpieza del templo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tu vida es el terreno donde el milagro debe aterrizar. Si el terreno está minado, el milagro no puede asentarse. ¿Cuáles son los ídolos ocultos o el anatema moderno que debemos sacar en este segundo día? El primero y más común es el ídolo de la amargura oculta. A veces pedimos un milagro de restitución, pero en el fondo de nuestro corazón guardamos un archivo detallado de todas las ofensas que nos han hecho. Odiamos en secreto, deseamos mal en silencio. Esa falta de perdón es un anatema. Es una lepra espiritual. Jesús dijo, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. La falta de perdón es un bloqueo legal que impide que tus oraciones crucen el techo. Hoy tienes que desenterrar ese rencor, por muy justificado que parezca, y sacarlo de tu tienda. El segundo ídolo es el pecado secreto. Puede ser la pornografía que consumes en la soledad de tu pantalla creyendo que no afecta a nadie. Puede ser la deshonestidad en tus negocios, esas pequeñas mentiras financieras que consideras astucia. Puede ser una relación emocional ilícita que mantienes en las redes sociales. Este pecado oculto es un agujero en tu armadura. El enemigo no te ataca por tu fortaleza pública, te ataca por tu debilidad privada. Mientras mantengas ese anatema enterrado en tu tienda, le estás dando al diablo un permiso de residencia en tu vida. No puedes vencer a un enemigo al que estás alimentando en secreto. El tercer ídolo es el ídolo de la idolatría del control. Esto es sutil pero devastador. Es cuando confiamos más en nuestra propia inteligencia, en nuestros planes de respaldo o en nuestra manipulación de las personas que en Dios.
Queremos el milagro, pero queremos dictarle a Dios cómo, cuándo y a través de quién debe hacerlo. Hemos puesto nuestra confianza en el brazo de carne. Y la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Esa confianza mal depositada es un ídolo que debe ser derribado. Debemos renunciar a nuestro derecho de entender y controlar el proceso. La tarea de este día 2 no es cómoda, es cirugía. Requiere que te encierres en tu cuarto, te mires en el espejo de la palabra y hagas la oración de David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y cuando el Espíritu Santo con su dedo de fuego señale algo, ese hábito, ese rencor, esa mentira, ese orgullo, no lo defiendas, no lo racionalices, no digas es que así soy yo, sácalo. El proceso de limpieza requiere 3 acciones: confesión, renuncia y restitución. Se aplica. La confesión es ponerse de acuerdo con Dios, Señor, esto es pecado. La renuncia es romper el pacto con ese pecado. En el nombre de Jesús, renuncio a este hábito, no lo quiero, lo echo fuera. Y la restitución es arreglar lo que se rompió, pedir perdón a quien ofendiste, devolver lo que no es tuyo. Este día de limpieza es vital porque Dios es un Dios de santidad. Él anhela bendecirte, pero su santidad es fuego consumidor. Si Él derramara su poder sobre un vaso sucio, el vaso se rompería. Él te está limpiando no para castigarte, sino para capacitarte para aportar la gloria que viene. El milagro que estás pidiendo es pesado. Necesitas una estructura interna sólida y limpia para sostenerlo. Imagina que estás esperando a un invitado de honor, a un rey, en tu casa. No limpiarías cada rincón, no sacarías la basura, no ordenarías el caos. El Rey de Gloria está a punto de entrar en tu situación con un milagro. Este día 2 es tu preparación para su llegada. Es barrer la casa espiritual, es sacar la levadura vieja. Al terminar este día debes sentir una ligereza en tu espíritu. La culpa se habrá ido. La barrera invisible entre tú y Dios se habrá disuelto. Sentirás que el cielo está más cerca. Y esa limpieza, ese vacío santo que has creado al sacar la basura, es el espacio que Dios llenará con su poder en los días que vienen. Un corazón limpio es un arma de guerra invencible porque, como dijo Jesús, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando no hay anatema en tu tienda, el enemigo no tiene de dónde agarrarse. En este tercer día de nuestro asedio espiritual contra la imposibilidad, llegamos a un punto de inflexión crítico. Hemos disciplinado nuestra boca con el silencio y hemos purificado nuestro templo con la renuncia. Nuestro espíritu está alineado y limpio. Pero ahora la estrategia divina exige que nuestra fe deje de ser un concepto interno y se convierta en una acción física, tangible y dolorosa para nuestra carne. El reino de Dios opera bajo leyes agrícolas no mágicas. Y la ley inmutable que gobierna toda multiplicación y todo milagro de provisión es la ley de la siembra y la cosecha. No se puede cosechar un milagro si no se ha plantado una semilla. Por eso la instrucción para este día 3 es desafiante. Es el día de presentar una siembra de sacrificio. Vivimos en una cultura que nos enseña a retener cuando estamos en crisis. La lógica humana gobernada por el miedo a la escasez nos grita: guarda lo que tienes, ahorra, no gastes, no des. Cuando enfrentamos una necesidad, sea financiera, emocional o de salud, nuestro instinto de supervivencia nos lleva a cerrar el puño para proteger lo poco que nos queda. Pero en la economía sobrenatural de Dios, cerrar el puño es la manera segura de asfixiar el milagro. Dios nos enseña que la única forma de salir de la escasez no es reteniendo, sino soltando. La semilla que se guarda en el granero se enmohece y muere, pero la semilla que se suelta en la tierra muere para resucitar multiplicada. Para entender la potencia de este día, debemos mirar a la viuda de Sarepta en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Esta mujer estaba en el epicentro de una crisis nacional y personal. Había una sequía terrible. Ella había llegado a su punto cero, tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Su plan era lógico y trágico: comer esa última comida con su hijo y luego echarse a morir. La escasez había dictado su sentencia de muerte. Pero entonces llega el profeta Elías con una palabra de Dios que parecía cruel e insensible. Hazme a mí primero una torta pequeña cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Imagina la lucha mental de esa mujer. Dios le estaba pidiendo lo único que la separaba de la muerte. Le estaba pidiendo su seguridad, su sustento, su última esperanza. ¿Por qué? ¿Acaso Dios necesitaba su harina? No. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesitaba su comida, Dios necesitaba su fe. Él sabía que mientras esa mujer se aferrara a su poco con miedo, ese poco nunca podría multiplicarse. Para desatar el milagro de la provisión inagotable, ella tenía que romper el espíritu de miseria y de miedo a través de un acto de generosidad radical. Tenía que sembrar en medio de su necesidad. Y cuando ella obedeció, cuando puso a Dios primero representado por el profeta y soltó esa torta en fe, activó una ley superior.
La Biblia dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Su siembra sacrificial rompió la sequía en su casa. Lo que dio no se perdió, se convirtió en la llave que abrió un almacén sobrenatural que la sostuvo durante años. Este es el desafío del día 3. Tú estás pidiendo un milagro grande y Dios te está preguntando qué tienes en tu mano. Muchos dicen, Señor, no tengo nada, pero eso es mentira. Siempre tenemos algo. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser un talento, puede ser un bien material. Y la instrucción del Espíritu es: toma algo que represente un sacrificio para ti y siémbralo en el reino. No estamos hablando de dar lo que te sobra. Dar las sobras no requiere fe, requiere lástima. Estamos hablando de una siembra de sacrificio. El rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, declaró el principio de la verdadera adoración. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Una ofrenda que no te cuesta, que no sientes al darla, no tiene el peso espiritual para romper una fortaleza de escasez. El sacrificio es el lenguaje que demuestra que tu confianza en Dios. ¿Por qué es necesario hacer esto en medio de nuestro ciclo de 7 días? Porque el dinero y los recursos son a menudo el ídolo más grande de nuestro corazón, son nuestro falso Dios de seguridad. Cuando te atreves a dar generosamente en medio de tu crisis, estás destronando a Mamón, el Dios de la riqueza, y estás entronizando a Jehová Jireh, el Dios que provee. Estás declarando con tus hechos, no solo con tus palabras: mi seguridad no está en mi cuenta bancaria, mi seguridad está en mi pacto con Dios. Ese acto de valentía rompe la parálisis espiritual. La instrucción práctica para hoy es buscar dónde sembrar. Pídele al Espíritu Santo: Señor, ¿dónde quieres mi semilla de sacrificio hoy? Puede ser una ofrenda especial a tu iglesia. Puede ser bendecir a una viuda, a un huérfano o a alguien que está en peor situación que tú. Puede ser perdonar una deuda que alguien te debe a ti. Puede ser entregar algo de valor que has estado guardando. Cuando sueltes esa semilla, hazlo con una oración de decreto. No la sueltes con tristeza o miedo, porque Dios ama al dador alegre. Suéltala como quien detona una carga de dinamita contra el muro de su problema. Di: Señor, esta semilla no es el pago de mi milagro, es la evidencia de mi fe. Con esta acción rompo el espíritu de escasez sobre mi vida. Declaro que no dependo de los recursos visibles, sino de los invisibles. Así como la viuda de Sarepta, te doy lo primero y lo mejor, confiando en que mi tinaja no escaseará. Sembró para mi cosecha de mención a tu milagro. Este acto crea un vacío en lo natural que obliga al cielo a llenarlo. La naturaleza aborrece el vacío y la gracia de Dios se apresura a llenar las manos que se han vaciado por fe. Al sembrar hoy, estás cambiando la atmósfera alrededor de tu problema. Estás pasando de la defensiva, tengo que proteger lo mío, a la ofensiva, tengo tanto respaldo del cielo que puedo dar. Recuerda, la semilla es pequeña comparada con la cosecha, pero contiene el código genético del bosque entero. Tu acto de hoy puede parecer pequeño frente a la montaña de tu problema, pero tiene el poder nuclear de la obediencia. No dejes pasar este día sin hacer una transacción con el cielo. Haz que tu fe sea física. Haz que tu confianza sea tangible. Siembra tu semilla y prepárate, porque la tierra de tu vida acaba de recibir la orden de producir. Hemos llegado al ecuador de nuestro ciclo de conquista, el día 4. Y en este punto estratégico, la instrucción del Espíritu cambia de la acción externa a la intensidad interna. Hasta ahora hemos cerrado la boca, limpiado la casa y abierto la mano, pero los muros de Jericó no cayeron solo por la marcha, cayeron porque había una conexión sobrenatural entre el cielo y la tierra. Y para que tu milagro se manifieste, hay una disciplina antigua, practicada por los generales de la fe a lo largo de la historia, que debes activar hoy. Es el sacrificio de romper el ciclo del sueño para entrar en la cámara del rey antes de que el sol se levante. Es el desafío de la cuarta vigilia. En el mundo espiritual hay momentos específicos donde el velo entre lo natural y lo sobrenatural parece ser más delgado. Y la Biblia nos señala consistentemente que la madrugada, ese tiempo silencioso antes del amanecer, cuando el mundo duerme y la distracción es nula, es el horario de los milagros. El Salmo 46, versículo 5, nos da una promesa ligada al reloj. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hay una ayuda, un socorro específico que está programado para ser entregado al clarear la mañana. El Señor Jesús conocía este secreto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos sobre su hábito de poder. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no esperaba tener tiempo libre en el día. Él creaba el tiempo robándoselo a la noche. ¿Por qué? Porque él sabía que la batalla del día se gana antes de que el día comience. Él sabía que para tener autoridad pública sobre los demonios y las enfermedades, primero debía tener intimidad privada con el Padre en el silencio de la madrugada. El reto para este día 4 es que pongas tu alarma a una hora incómoda. Quizás a las 3, a las 4 o a las 5 de la mañana. Tu carne protestará, tu cuerpo te gritará que necesitas dormir. Pero este es un acto de guerra. Es decirle a tu cuerpo: mi necesidad de Dios es mayor que mi necesidad de descanso. Es un sacrificio
de comodidad que sube como un olor fragante ante el trono. Cuando Dios ve que un hijo suyo se levanta en la oscuridad solo para estar con Él, el corazón de Dios se conmueve. Pero, ¿qué hacemos en esta vigilia? Aquí está la clave que diferencia una oración religiosa de una oración de rompimiento. En este día 4 no venimos a buscar la mano de Dios, venimos a buscar su rostro. Hemos pasado mucho tiempo pidiéndole cosas a Dios. Señor, dame el dinero, sáname el cuerpo, arregla mi matrimonio. Eso es buscar su mano, lo que Él puede hacer por nosotros. Y no está mal, pero la estrategia superior, la que usó Moisés, es buscar su rostro, quién es Él. Moisés dijo, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. Y Dios le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando buscas el rostro de Dios, su mano se mueve automáticamente a tu favor. Pero si solo buscas su mano, puedes perderte su presencia. En esta madrugada, tu oración debe ser de intimidad profunda. Es sentarte en el silencio y decir, Padre, no vengo a pedirte nada, vengo a estar contigo, te amo. Te necesito más que al aire que respiro. Más que el milagro, quiero al hacedor de milagros. Esta adoración pura en la soledad de la noche confunde al enemigo y atrae la presencia manifiesta de Dios a tu habitación. Además, la madrugada es el tiempo de la estrategia. En la Biblia, el maná, el pan del cielo, caía por la mañana con el rocío. Y el pueblo tenía que recogerlo antes de que el sol calentara, porque si no, se derretía. Hay una porción a sabiduría, una instrucción específica para tu problema que Dios deposita en la madrugada. Si duermes hasta tarde, te pierdes el maná fresco. Te pierdes la instrucción estratégica que podría ser la llave de tu victoria. Muchos hombres de negocios, líderes y ministros testifican que las mejores ideas, las soluciones a problemas imposibles, le llegaron en ese tiempo de silencio con Dios. Es el momento de la descarga divina. En este día 4 lleva tu libreta a la oración, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y espera en silencio. La respuesta a tu crisis financiera puede ser una idea que Dios te susurra a las 4 de la mañana. La restauración de tu familia puede venir a través de una instrucción de humildad que recibas al amanecer. También debemos recordar la experiencia de Jacob en Peniel. Él luchó con el ángel hasta que rayaba el alba. Fue una noche de agonía y de lucha, pero al amanecer su nombre fue cambiado de Jacob el engañador a Israel el que lucha con Dios y vence. El cambio de identidad, el rompimiento de su maldición personal ocurrió al amanecer. Tu Peniel puede ser esta noche. Es el momento de agarrarte de Dios y decirle, no te dejaré si no me bendices. No me levantaré de esta alfombra hasta que cambies mi nombre, hasta que cambies mi naturaleza. El enemigo también usa la noche para sembrar su cizaña. Jesús dijo que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. Los brujos, los hechiceros y los agentes de maldad operan en la noche para lanzar maldiciones. Cuando tú te levantas en la cuarta vigilia, estás interceptando los planes de las tinieblas. Estás estableciendo una cúpula de protección sobre tu casa mientras el enemigo intenta atacarla. Eres el atalaya que ve venir el peligro y lo anula antes de que toque a tu familia. La instrucción práctica es simple pero costosa. Esta noche corta con el entretenimiento temprano. Apaga la televisión, deja el teléfono. Prepara tu espíritu antes de dormir. Y pon esa alarma con la determinación de un soldado que tiene una cita con su comandante. Cuando suene, levántate de inmediato, lávate la cara, ve a tu lugar secreto. No enciendas muchas luces. Mantén el ambiente de intimidad. Y allí, en la penumbra, derrama tu corazón. Llora si tienes que llorar, calla si tienes que callar, pero busca su rostro. Dile, Señor, el mundo duerme, pero yo velo contigo. Aquí estoy, háblame, lléname, tócame. Mi alma tiene sed de ti. Te aseguro que la paz que descenderá sobre ti en esa hora será sobrenatural. Sentirás una fortaleza infundida en tus huesos. Y cuando el sol finalmente salga y el resto del mundo despierte sus afanes, tú ya habrás ganado la batalla del día. Ya habrás estado en la cámara del rey. Ya tendrás el maná en tu mano. El milagro que esperas se gesta en la luz del día, pero se concibe en la oscuridad de la madrugada con Dios. En el día 5 de nuestro asedio contra lo imposible, la estrategia de guerra cambia drásticamente. Hemos pasado los primeros días en una profunda labor interna, cerrando la boca a la queja, limpiando el templo de ídolos, sembrando con sacrificio y buscando el rostro de Dios en la madrugada. Hemos acumulado potencia espiritual. Hemos cargado el arma. Y ahora, en este quinto día, el Espíritu Santo nos ordena apretar el gatillo. Dejamos la trinchera de la preparación para subir al monte de la proclamación. Hoy no le vamos a hablar a Dios acerca de nuestro problema. Vamos a hablarle a nuestro problema de parte de Dios. Hoy activamos el poder. Para entender la magnitud de lo que haremos hoy, debemos situarnos en uno de los escenarios más desoladores de la Biblia, descrito en el libro de Ezequiel, capítulo 37. El profeta llevado en el espíritu a un valle, no era un jardín, era un cementerio al aire libre, estaba lleno de huesos humanos. Y la Biblia añade un detalle clínico devastador. Estaban secos en gran manera. Esto no era una enfermedad reciente, era una muerte antigua.
Era una situación irreversible, una ruina total, un caso cerrado. Es el retrato exacto de esa situación en tu vida que te ha hecho perder la esperanza. Ese matrimonio que lleva años muerto, esa deuda que parece impagable, esa enfermedad crónica, ese hijo que parece perdido para siempre. Y allí, en medio de la muerte, Dios le hace al profeta la pregunta que define nuestra fe: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, mirando la realidad natural, da una respuesta piadosa pero pasiva: Señor Jehová, tú lo sabes. Es la respuesta que damos nosotros: Señor, está en tus manos, si tú quieres puedes. Pero Dios no aceptó esa pasividad. Dios no quería hacer el milagro por Ezequiel, quería hacer el milagro a través de Ezequiel. La instrucción de Dios en el versículo 4 es el mandato para tu día 5. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Detengámonos aquí. Dios le ordenó a un hombre que le hablara a un objeto inanimado y muerto. Le ordenó que le predicara a un esqueleto. Para la mente natural esto es locura. ¿Cómo van a oír unos huesos? Pero para la mente espiritual esto es el principio de la autoridad creativa. Profetizar no es adivinar el futuro. Es decretar la voluntad de Dios sobre el caos presente para alinearlo con el diseño del cielo. Es la aplicación de Romanos capítulo 4 versículo 17, llamar las cosas que no son como si fuesen. El error que cometemos en nuestra batalla es que pasamos demasiado tiempo siendo reporteros de nuestra desgracia. Nos convertimos en expertos en describir el problema. Señor, mira qué seco están mis huesos. Señor, mira qué grande es mi deuda. Señor, el médico dijo que no hay remedio. Al hacer esto estamos profetizando la realidad del diablo y dándole más fuerza. El reportero describe lo que ve, el profeta decreta lo que Dios dice. En este día 5 tu tarea es dejar de reportar y empezar a profetizar. Debes pararte físicamente frente a la evidencia de tu problema y abrir tu boca con autoridad. Si tu problema son las finanzas, toma tu factura, tu estado de cuenta en rojo, lo pones sobre la mesa y le habla: huesos secos de mi economía, oíd palabra de Jehová. Ustedes no están muertos, están dormidos. Yo profetizo vida sobre mi finanza, profetizo que el espíritu de deuda se rompe, profetizo que los recursos del norte, sur, este y oeste vienen a mis manos, profetizo que soy cabeza y no cola. Cuentas vacías, llénense, oportunidades cerradas, ábranse. Si tu problema es la enfermedad, te paras frente al espejo, pones la mano sobre tu cuerpo y decreta: cuerpo, oye palabra de Jehová. No fuiste diseñado para la enfermedad, sino para ser templo del Espíritu Santo. Profetizo que el espíritu de resurrección entra ahora en mis células, en mi sangre, en mis huesos. Huesos secos de mi salud vivan. Ordeno a cada órgano que funcione en la perfección de Cristo. Por su llaga fui curado. Si tu problema es un matrimonio muerto o un hijo rebelde, entras a su habitación o mira su foto y declara: huesos secos de este pacto, júntense. Profetizo que el amor resucita. Profetizo que la comunicación fluye. Profetizo que mi hijo vuelve en sí y regresa a la casa del Padre. Soplo de Dios entra en este hogar y levanta un ejército de adoradores. ¿Qué sucedió cuando Ezequiel obedeció y habló? El versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. La acción comenzó con la palabra hablada. Hubo un ruido, hubo un movimiento. La estructura se empezó a reorganizar. Mientras tú mantengas la boca cerrada, los huesos seguirán secos. Pero en el momento en que sueltas la palabra profética, activas una reestructuración en el mundo invisible. Los ángeles se movilizan. Las circunstancias comienzan a temblar. Este día 5 requiere que superes la vergüenza de hablar solo. Debes entender que tu voz tiene una frecuencia que la creación reconoce. Jesús le habló a la higuera, le habló al viento, le habló a la fiebre, le habló a la tumba de Lázaro, y todo le obedeció. Tú tienes su autoridad delegada. La instrucción práctica es esta: dedica tiempo específico durante este día para caminar alrededor de tu casa, de tu negocio o de tu lugar de dolor y soltar la palabra. No supliques, no llores de lástima. Decreta, usa versículos bíblicos como martillo: no moriré sino que viviré. Mi Dios suplirá todo lo que me falta. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Satura la atmósfera con la profecía. No te preocupes si no ves los tendones y la carne aparecer inmediatamente. Ezequiel vio el proceso por etapas. Primero el ruido, luego los huesos, luego los tendones, luego la carne y finalmente el espíritu. Tu trabajo hoy es desatar el ruido de la palabra de Dios. Estás llamando a la existencia lo que ya existe en el corazón de Dios. Estás alineando la tierra con el cielo. Este día marca el cambio de defensiva a ofensiva. Ya no te estás protegiendo del mal. Estás invadiendo el territorio de la muerte con el poder de la vida. Tus palabras son las semillas de la realidad que vas a habitar mañana. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Hemos llegado al penúltimo día de nuestro asedio, el día 6. Y en la estrategia militar del cielo, este es el momento más crítico y peligroso. Es el momento en que el cansancio natural intenta decirte que nada ha pasado. Has ayunado de palabras negativas,
has limpiado tu templo, has sembrado tu semilla de sacrificio, has buscado el rostro de Dios en la madrugada y has profetizado vida. Y sin embargo, al mirar tu situación con los ojos naturales, el muro de Jericó sigue allí, la deuda no ha desaparecido, el diagnóstico sigue en el papel. El enemigo aprovecha este silencio antes de la tormenta para susurrarte todo ha sido en vano, pero la instrucción del Espíritu para este día es radicalmente diferente a la resignación. Hoy no vamos a pedir, no vamos a llorar y no vamos a pelear con nuestra fuerza. Hoy vamos a encender el arma de destrucción masiva más potente del arsenal de Dios, la alabanza de alto voltaje. Debemos entender una ley física del Espíritu. La alabanza no es la consecuencia de la victoria, la alabanza es la causa de la victoria. El mundo dice, veré y entonces celebraré. La fe dice, celebraré y entonces veré. Este sexto día está diseñado para saturar la atmósfera espiritual alrededor de tu problema con una adoración tan intensa, tan constante y tan desafiante que provoque un terremoto que afloje los cimientos de tu prisión. No estamos hablando de cantar una canción suave para sentirnos mejor. Estamos hablando de la alabanza como un acto de guerra violenta. El modelo bíblico para este día lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas estaban en la situación más desesperada imaginable. Habían sido azotados, su espalda estaba en carne viva y habían sido arrojados al calabozo de más adentro con los pies asegurados en el cepo. Era medianoche. La lógica humana dictaba que debían estar llorando, quejándose o cuestionando a Dios. Pero el versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Analicemos este sacrificio de alabanza. Ellos no alababan porque se sentían bien, alababan a pesar del dolor, alababan en medio de la oscuridad. Y esa alabanza que no tenía lógica natural generó una reacción en cadena sobrenatural. El versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tu alabanza provoca terremotos. ¿Por qué? Porque Dios, según el Salmo 22, versículo 3, habita entre las alabanzas de Israel. La palabra hebrea significa que Él se sienta, se entroniza sobre la alabanza. Cuando tú, en este día 6, decides alabar a Dios frente a tu muro inamovible, estás construyendo un trono para Dios justo en medio de tu problema. Y cuando el Rey de Gloria se siente en ese trono, el peso de su gloria acabó es tan grande que la tierra tiembla, los cimientos de la enfermedad se rompen y las puertas de bronce se hacen pedazos. El enemigo puede resistir tu teología, puede resistir tu esfuerzo, pero no puede resistir la presencia manifiesta de Dios entronizado en tu adoración. El día 6 es el día de la estrategia de Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 3 ejércitos venían para destruir a Judá. Era una fuerza abrumadora. Josafat consultó a Dios y la estrategia divina fue extraña. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová y saliesen delante del ejército. La alabanza confunde al enemigo. Cuando el diablo te ataca con escasez y tú respondes con adoración extravagante, él entra en cortocircuito. No sabe qué hacer con una víctima que se comporta como un vencedor. Tu alabanza de hoy va a enviar confusión al campamento que ha estado asediando tu familia. Va a hacer que las circunstancias que estaban en tu contra empiecen a chocar entre ellas para abrirte camino. Tu instrucción práctica para este día es la saturación total. No le pidas nada a Dios hoy. Ya le has pedido. Hoy dedícate exclusivamente a magnificarlo. Haz una lista de reproducción de adoración de alto poder, alto voltaje. No canciones tristes, sino canciones de guerra, de exaltación, de la grandeza de Dios. Llena tu casa de música. Deja que suene en tu coche, en tus audífonos, mientras trabajas, en tu cocina. Danza. El rey David danzó ante el arca con toda su fuerza, sin importarle su dignidad. Hay cadenas que solo se caen cuando tu cuerpo se involucra en la adoración. El movimiento físico de la alabanza rompe la parálisis espiritual de la depresión. Grita sus atributos. Camina alrededor de tu casa declarando, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres mi proveedor, tú eres el que abre el mar rojo. El propósito de este día es cambiar la atmósfera. Los demonios son alérgicos a la adoración genuina. No pueden respirar el aire de la alabanza. Al saturar tu ambiente hoy, estás fumigando tu territorio espiritual. Estás desalojando a todo espíritu de duda y de temor que haya quedado escondido en los rincones. Estás preparando la pista de aterrizaje para el milagro de mañana. Este es el día de ignorar el muro y mirar al trono. Si tus ojos se van al problema, fuérzalos a mirar a Jesús. Si tu boca quiere quejarse, fuérzala a cantar. Estás cargando la batería espiritual. Estás acumulando presión en el espíritu. Y esa presión santa generada por tu alabanza sacrificial es la que va a detonar la explosión de poder cuando demos el grito final. No te detengas. Aunque te sientas tonto, aunque te sientas cansado, sigue cantando, sigue exaltando. Porque mientras tú alabas aquí abajo, Dios está moviendo piezas allá arriba.
Los ángeles están siendo despachados. Los cimientos de tu Jericó ya están vibrando, aunque todavía no vea las grietas. El terremoto viene en camino. El séptimo día no es simplemente el final de una secuencia en el calendario, es el umbral de una dimensión espiritual completamente diferente. En el relato de Josué capítulo 6, la instrucción de Dios cambia radicalmente para este día final. Durante 6 días, el pueblo había marchado en un silencio disciplinado, conteniendo su voz, acumulando presión espiritual, observando los muros inamovibles de Jericó. Pero en el séptimo día, la orden divina rompió todos los esquemas de la lógica militar y humana. Dios le dijo: marcaréis alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Este es el clímax de nuestro asedio espiritual. Hoy, en tu día 7, deja de marchar en silencio y sueltas el sonido que derriba fortalezas. Este no es un grito de desesperación, no es un alarido de pánico pidiendo ayuda. Es un grito de guerra y un grito de victoria anticipada. La palabra hebrea utilizada aquí para grito es teruah. Es un sonido explosivo, un clamor de júbilo, una aclamación real que anuncia que el rey ha llegado al campamento y que la batalla ha sido decidida. Lo más asombroso de este momento histórico es la cronología del milagro. El pueblo no gritó después de que los muros cayeron. Gritaron mientras los muros seguían en pie, tan altos y amenazantes como siempre. Gritaron frente a la imposibilidad, gritaron frente a la evidencia contraria de sus ojos. Ese grito fue el detonador de la fe. Fue la declaración colectiva de que creían más en la promesa de Dios que en la solidez de la piedra. Fue el momento en que la fe cruzó la línea de la esperanza para convertirse en certeza absoluta. Hoy, tu instrucción espiritual es subir el volumen de tu fe. Has ayunado de palabras negativas. Has limpiado tu templo. Has sembrado. Has orado en la madrugada y has adorado. Has llenado la atmósfera. Y ahora debes soltar el sonido de la victoria. Debes pararte frente a tu deuda, frente a tu diagnóstico, frente a tu crisis familiar y lanzar un grito espiritual y, si puedes, físico de triunfo. Debes declarar: Jericó has caído, en el nombre de Jehová te declaro vencido, mi milagro es un hecho. Este grito tiene un efecto devastador en el reino de las tinieblas. El diablo está acostumbrado a oír a los cristianos llorar, quejarse y mendigar. Pero cuando escucha a un creyente gritar victoria antes de ver la manifestación, entra en confusión y terror. Sabe que esa clase de fe es invencible. El Salmo 47, versículo 5 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cuando tú sueltas el teruah, el grito de júbilo, Dios mismo sube en medio de tu situación. Su poder se activa. La vibración de tu fe entra en resonancia con la frecuencia del cielo, y las estructuras terrenales que se oponen a la voluntad de Dios no pueden resistir. Tienen que colapsar. Pero el día 7 tiene un segundo componente que es tan vital como el grito, y es el sello que asegura que la obra está completa, el reposo de la fe. El número 7 en la Biblia es el número del Shabbat, el día de descanso. Después de que Dios creó durante 6 días, el séptimo día descansó. No porque estuviera cansado, sino porque la obra estaba consumada. Después de que Israel gritó y los muros cayeron, ellos no tuvieron que empujar las piedras. Dios lo hizo. Su parte fue creer y gritar, la parte de Dios fue la demolición. Tu día 7 es el día en que entras oficialmente en el reposo de saber que consumado es. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que después de soltar tu grito de victoria, debes dejar de luchar mentalmente con el problema. Debes dejar de preocuparte. Debes dejar de intentar manipular las circunstancias con tus manos humanas. Entrar en el reposo es la evidencia suprema de que realmente crees que Dios ha tomado el control. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. La fe verdadera siempre termina en descanso. Si sigues ansioso, si sigues angustiado, si sigues tratando de ayudar a Dios, es señal de que aún no has gritado con fe total, todavía estás mirando el muro. El reposo no es inactividad, es confianza en la actividad de Dios. Es la paz profunda que dice: ya hice mi parte, he orado, he sembrado, he creído, ahora la pelota está en la cancha de Dios y yo sé que Él no falla. Es cambiar tu lenguaje interno de cuándo pasará, Señora, gracias Señor porque ya está hecho. Tu tarea práctica para este último día del ciclo es solemne y gloriosa. Aparta un tiempo específico. Si puedes, ve a un lugar donde puedas alzar la voz. Lee Josué 6 en voz alta. Visualiza tu problema cayendo. Y luego, con toda la fuerza de tus pulmones y de tu espíritu, grita, da un aplauso de victoria. Suelta la alabanza más ruidosa que hayas dado en tu vida. Declara que el muro ha caído y acto seguido siéntate, respira profundo y entra en la paz. Haz una oración de entrega final. Padre, he gritado mi fe, he declarado tu victoria y ahora entro en tu reposo. No me volveré a preocupar por esto, no volveré a tocar este problema con manos de miedo.
lo considero hecho. Me siento a la mesa de tu presencia a esperar la manifestación de lo que ya ocurrió en el Espíritu. Soy libre de la carga. El muro ha caído. Este estado de reposo es el campo magnético que atrae la materialización del milagro. La ansiedad repele, el reposo atrae. Cuando descansas, le estás diciendo al mundo espiritual que la batalla ha terminado y que tú has ganado. Estás viviendo en el 8º día de la nueva creación antes de que salga el sol. El ciclo de 7 días ha completado su obra en ti. Te ha vaciado de ti mismo y te ha llenado de Dios. Ha cambiado tu lenguaje, tu enfoque y tu postura. Has pasado de ser una víctima que pide misericordia a ser un conquistador que ejecuta juicio sobre sus enemigos espirituales. Los muros, aunque tus ojos físicos aún vean el polvo levantándose, ya no tienen cimientos. Han sido socavados por la potencia de tu obediencia. Pero la vida continúa después del asedio. Y hay una sabiduría final que necesitamos para no perder lo que hemos ganado, para saber cómo caminar entre los escombros y recoger el botín que Dios ha liberado para nosotros. Porque la victoria no es solo ver el muro caer, es tomar la ciudad. El amanecer del día 8 es paradójicamente el momento más peligroso y más glorioso en la vida del creyente que ha completado un ciclo de fe. El asedio ha terminado. El grito de guerra ha sido lanzado, el reposo ha sido declarado, pero cuando sale el sol al día siguiente, nuestros ojos naturales a menudo se encuentran con un paisaje confuso. Los muros de Jericó han caído, sí, pero lo que queda en el suelo son escombros, polvo y confusión. La victoria espiritual no siempre se traduce instantáneamente en un orden visual perfecto. Y es en este momento de transición entre la caída del muro y la posesión de la promesa, donde muchos pierden lo que ganaron porque se sientan a esperar que el milagro les caiga en el regazo. La instrucción de Dios a Josué no terminó con el grito y la caída de los muros. En Josué capítulo 6, versículo 20 leemos la secuencia completa de la victoria. El pueblo gritó y las trompetas sonaron y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Aquí está la clave. El poder de Dios derribó el obstáculo del muro, pero la responsabilidad del pueblo fue subir y tomar posesión. El milagro abrió el acceso, pero la fe tuvo que entrar y recoger el botín. El día 8 no es un día para volver a la vieja rutina, es el día de la invasión. Muchos creyentes, después de una semana de ayuno o de oración intensa, vuelven el lunes a su vida normal de pasividad, esperando que Dios haga todo. Pero Dios dice: yo ya quité el impedimento, yo ya rompí la resistencia espiritual, ahora levántate y toma lo que es tuyo. La puerta financiera que estaba cerrada ahora está abierta en el espíritu, pero tú tienes que enviar el correo, hacer la llamada, presentar el proyecto. La relación que estaba bloqueada ahora tiene el muro derribado, pero tú tienes que dar el paso de acercarte y hablar. La sanidad ha sido liberada, pero tú tienes que empezar a moverte en ella. Esta fase requiere una agudeza espiritual extrema. Debemos operar en el espíritu de Elías. Después de orar por lluvia en el Monte Carmelo, Elías no se quedó mirando el cielo azul. Se puso en posición de parto y envió a su criado a mirar hacia el mar. ¿Ves algo?, le preguntó. El criado dijo: no hay nada. Elías le dijo: vuelve 7 veces. El profeta sabía que la respuesta venía, pero tenía que vigilar su aparición. A la 7ª vez, el criado vio una pequeña nube como la palma de una mano. Para cualquiera, eso era insignificante. Para Elías, era la señal del diluvio. Después de tu ciclo de 7 días, debes activar tu radar espiritual. La respuesta de Dios a tu problema gigante a menudo comenzará como una pequeña nube. Será una conversación casual. Será una idea que cruza tu mente. Será un cambio sutil en la actitud de tu cónyuge. Será una oportunidad pequeña en tu trabajo. Si no estás alerta, si estás esperando que el cielo se parte en 2 con trueno, despreciarás la pequeña nube y perderás la lluvia. El día 8 es para vivir con los ojos muy abiertos, esperando la manifestación de Dios en cada esquina. Es la expectativa agresiva que dice: sé que Dios respondió, así que voy a encontrar la respuesta. Además, este tiempo es para recoger el botín. En el 2º libro de Crónicas, capítulo 20, después de que la alabanza derrotó a los enemigos de Josafat, el pueblo no se fue a casa a celebrar. La Biblia dice que estuvieron 3 días recogiendo el botín: oro, vestidos, alhajas. Había tanto que no podían llevárselo todo. Tu crisis no solo va a desaparecer, Dios la va a convertir en ganancia. Detrás del muro de esa deuda hay una lección de mayordomía y una provisión sobrenatural que te dejará mejor que antes. Detrás del muro de esa enfermedad hay una revelación de salud y un testimonio que sanará a miles. Detrás del muro de ese conflicto familiar hay una profundidad de amor y perdón que nunca hubieras conocido sin la guerra. No te conformes con que el problema se vaya. Asegúrate de recoger la riqueza espiritual y material que estaba escondida detrás del muro. Pero hay una advertencia vital para mantener el terreno ganado: no reconstruyas lo que Dios derribó. Josué pronunció una maldición sobre cualquiera que intentara reedificar Jericó. Muchos de nosotros por hábito volvemos a construir los muros de nuestra propia prisión. Hemos pasado 7 días ayunando de negatividad día 1, limpiando el templo y declarando vida.
Si al octavo día volvemos a la queja, al chisme, al miedo y a la confesión de derrota, estamos poniendo ladrillo sobre ladrillo para levantar el muro de nuevo. La victoria debe convertirse en tu nuevo estilo de vida. La atmósfera que creaste durante estos 7 días, la atmósfera de adoración, de pureza, de declaración profética, no debe ser un evento de una semana. Debe ser tu nueva normalidad. No puedes volver a Egipto después de haber cruzado el Mar Rojo. Debes establecerte en la tierra prometida. Esto significa que cuando el enemigo intente contraatacar, y lo hará, tú no reaccionas con miedo antiguo, respondes con autoridad nueva. Dice, no, ese muro ya cayó, no reconozco este obstáculo, ya fue derrotado en mi ciclo de fe, sigo caminando. Tu vida después del 7º día debe estar marcada por una confianza serena. La ansiedad es la prueba de que todavía crees que el muro está allí. La paz es la prueba de que sabes que ha caído. Camina con la cabeza en alto, habla como un vencedor. Trata a tu familia como si ya estuviera restaurada. Maneja tu finanza como si la provisión ya estuviera en el banco. El milagro que viene no es algo que ocurrirá algún día. En el cronograma de Dios el trabajo pesado ya se hizo durante tu asedio. Ahora estás en la fase de materialización. Es como una compra en línea que ya ha sido pagada y despachada. El paquete está en camino. No necesitas volver a pedirlo. Solo necesitas estar atento al timbre de la puerta para recibirlo. Tu Jericó ha dejado de ser una amenaza para convertirse en tu testimonio. Los escombros que ves no son el fin, son la prueba de que el poder de Dios ha pasado por allí. Camina sobre ellos. Sube a la ciudad, toma tu herencia, porque el Dios que te llamó a marchar es el mismo Dios que te ha entregado la victoria. Hemos completado el diseño. Desde el silencio de la boca hasta el grito de júbilo, desde la limpieza del corazón hasta la posesión de la tierra, el ciclo se ha cerrado, la brecha se ha abierto. Y ahora, con la certeza de que los muros ya no tienen cimiento, es el momento de sellar este compromiso sagrado con la oración que dará inicio a tu ciclo de milagros. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, visualices ese muro que te ha detenido por años y hagas tuya esta poderosa oración de activación. Padre Celestial, Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos, vengo ante ti hoy parado frente a los muros de mi Jericó. Veo la imposibilidad humana, veo la deuda, veo el diagnóstico, veo la crisis familiar que parece inamovible. Pero hoy aparto mis ojos de la altura de las murallas y los fijo en la grandeza de mi Dios. Señor, hoy acepto el desafío. Entro en pacto contigo. Consagro los próximos 7 días para rodear mi problema con tu presencia. Me niego a rendirme, me niego a retroceder. Voy a marchar. Espíritu Santo, unge mis labios. Hoy inicio mi ayuno de negatividad, pongo un guarda a mi boca, cancelo toda queja, toda duda y toda palabra de derrota. Mi boca solo hablará vida. Limpia mi templo, Señor. Saca a luz todo anatema, todo ídolo oculto, toda amargura que le ha dado derecho legal al enemigo. Renuncio al pecado secreto. Quiero un corazón puro para que tu fuego descienda. Preparo mi mano para la siembra. Rompo el espíritu de escasez con mi sacrificio. Te daré lo mejor, no lo que me sobra, porque sé que mi semilla es el martillo que golpea los cimientos de la pobreza. Me comprometo a buscarte en la madrugada, romperé el sueño para buscar tu rostro. Dame la estrategia, dame el maná escondido. Háblame en el silencio mientras el mundo duerme. Me levanto como tu profeta. No describiré más mis huesos secos, les profetizaré. Hablaré salud a mi cuerpo, hablaré libertad a mis finanzas, hablaré restauración a mi hogar. Y preparo mi garganta para la alabanza de alto voltaje. Te adoraré frente al muro. Cantaré antes de ver la grieta. Y en el día señalado soltaré mi grito de guerra. Gritaré la victoria antes de ver los escombros. Y entraré en tu reposo sabiendo que la batalla es tuya. Declaro que al final de este ciclo no seré el mismo. Los muros caerán. La ciudad será tomada. Y el milagro que he esperado por años se manifestará para la gloria de tu nombre. Estoy listo. La marcha comienza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado conquistador, amada guerrera de Jericó, la enseñanza ha terminado, la estrategia ha sido entregada, el shofar ha sonado. A partir de este momento, el reloj de tu milagro ha comenzado a correr. Ya no eres un esclavo que mira el muro con miedo, eres un general que lo mira con fe. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tu silencio es tu escudo, que tu siembra es tu martillo y que tu alabanza es tu terremoto. Los días de lamentarte frente al obstáculo se han acabado, los días de marchar sobre él han comenzado. Ahora ve y marcha. Mantén la disciplina. No le des ni un centímetro al diablo con tu boca. No negocies con la pereza en la madrugada. Sé implacable en tu obediencia. Y cuando llegue el 7º día, no dudes. Grita con todo lo que tienes, porque el Dios que derribó las murallas de piedra hace miles de años es el mismo Dios que está a punto de convertir tu problema en polvo.
Y si has aceptado este desafío sagrado, si estás listo para entrar en este ciclo de 7 días de poder, te invito a que lo selles con tu primer acto de compromiso público. Primero firma tu acta de guerra. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que activa tu reloj profético. Amén, acepto el reto, en 7 días mi muro cae. Que tu comentario sea tu primer paso de marcha, una notificación al cielo y al infierno de que no te detendrás hasta ver la victoria. Segundo, recluta a tu escuadrón. Piensa en cuántos hermanos están detenidos frente a muros de enfermedad, deuda y soledad sin saber cómo derribarlo. Tu me gusta a este video es un toque de trompeta para ellos. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás enviando los planos de demolición a alguien que necesita desesperadamente entrar en su tierra prometida. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado en las estrategias de guerra del reino, si quieres aprender a conquistar cada territorio que Dios te prometió, suscríbete y únete a este ejército de vencedores que no retrocedemos ante ninguna muralla. Gracias por tu valentía para marchar. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video celebrando tu testimonio. Ahora ve que el capitán del ejército de Jehová marche delante de ti, que tu boca sea una espada afilada y tu corazón un altar de fuego. Que los cimientos de tu problema tiemblen ante la presencia de Dios en tu vida. Y que al final de estos 7 días te encuentres de pie sobre las ruinas de lo que te ataba, levantando las manos en victoria total. A la marcha.